todos, somos el grupo número 3 y en esta ocasión les vamos a presentar un caso clínico acerca de cardiopatía isquémica. Dentro de los datos de afiliación tenemos un paciente masculino de 40 años de edad, estado civil soltero, etnia mestiza, religión católica, instrucción secundaria, ocupación agricultor, lugar y fecha de nacimiento el 10 de mayo de 1981, la residencia habitual Píllaro y la residencia ocasional Salcedo. Lugar y fecha de detención el 16 de mayo del 2020 a las 7 horas con 14 minutos. Dentro de la anamnesis, el motivo de ingreso fue las palpitaciones y dolor en el pecho. En la historia de la enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 40 años que presenta desde primera hora de la mañana sensación de malestar y leve opresión en el pecho. No dando importancia a dichos síntomas y marchándose a su lugar de trabajo, mientras estaba realizando sus actividades rutinarias, nota aparición de palpitaciones precordiales con incremento de la sensación opresiva y mareo sin mostrar mejoría con el reposo. No refiere a otros síntomas acompañantes ni usos de medicamentos. Dentro de los antecedentes patológicos familiares, no presenta ningún antecedente de interés. Intervenciones quirúrgicas no refiere, y dentro del interrogatorio tenemos en el sistema respiratorio la presencia de disnea. Este malestar respiratorio aparece con niveles de actividad que normalmente no causan este tipo de malestar. Dentro del sistema cardiovascular tenemos lo que es la presencia de dolor precordial de aparición intermitente de intensidad 5/10 en escala de EVA, carácter opresivo sin irradiación que no se modifica al reposo. También sensación de latido acelerado y fuerte con frecuencia constante y 15 minutos de duración, no se atenúa con el reposo. Y también tenemos la presencia de mareo de aparición con los otros síntomas constante acompañado de leve cefalea. En el sistema digestivo y en el sistema urogenital no refiere síntomas. En el sistema endocrino y hemolinfopoyético tampoco refiere síntomas, y en el sistema neurológico refiere lo que es la presencia cefaleas. Estas van acompañadas al mareo de aparición intermitente, localización occipital, intensidad de 4 en la escala de EVA, sin irradiación, es de carácter pulsátil y no disminuye con el reposo. Dentro de otros datos también tenemos la presencia de astenia, presentada desde hace 20 días de manera frecuente y acentuada el día del ingreso. También la presencia de febrícula vespertina de 37.3 grados centígrados desde pocos días. Dentro de los hábitos tóxicos, es un paciente exfumador, el tiempo que ha llevado fumando es de 10 años y alcoholismo no refiere. Dentro de los datos de la historia psicosocial no mencionan ningún dato de interés. Para el examen físico en la parte general, regional y por sistemas, encontramos a nuestro paciente masculino con fase álgica, biotipo constitucional, ectomorfo, con un IMC de 22.7 kilogramos por metro cuadrado, que presenta palidez de tegumentos y mucosas, oral y conjuntival. La temperatura de 37.9 grados centígrados, temperatura axilar, y en la parte regional de cabeza, cuello, mamilas y tórax, región axilar, abdomen, región inguinocrural, extremidades y columna vertebral, aparentemente normal. En el sistema respiratorio, en la parte de la inspección, se observa disnea del paciente, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, saturación de 92%. En el sistema cardiovascular central, la frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto con ruidos cardíacos arrítmicos. En el sistema cardiovascular periférico, los pulsos periféricos van a estar presentes, sin embargo se encuentran asincrónicos y acelerados, con la frecuencia cardíaca de 240, como ya se mencionó. La presión
La tensión arterial sistólica 80 y diastólica 50 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca los 240 latidos por minuto y en el sistema venoso periférico y linfático aparentemente normal. En el sistema digestivo en la boca se observa una mucosa oral pálida, lenguarofaringe normal, abdomen normal aparentemente, no se le realizó tacto rectal, sistema urinario aparentemente normal, el sistema andrológico no se lo realizó, sistema hemolinfopoyético aparentemente normal y el sistema osteomiorticular en la parte muscular se encuentra con una fuerza muscular disminuida. El sistema nervioso aparentemente normal a excepción de la fuerza muscular que se describió anteriormente. El fondo de ojo no realizado y los pares craneales aparentemente normales a la exploración. Ya, para la discusión diagnóstica hemos resumido lo que son los síntomas y signos. En los síntomas tenemos las palpitaciones, el dolor retroesternal, astenia, febrícula vespertina, el mareo, la leve cefalea occipital, la disnea. Y para los signos tenemos la tensión arterial de 80-50 milímetros de mercurio, la temperatura de 37.9, la frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, saturación de 92, frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto, los ruidos cardíacos arrítmicos, las mucosas orales pálidas, la fuerza muscular disminuida y que el paciente se presentaba sudoroso. Ya, hemos propuesto dos síndromes en relación con lo anterior dicho, que va a ser el síndrome coronario agudo por la sudoración, disnea, sensación de mareo, latido cardíaco irregular, dolor retroesternal, la frecuencia cardíaca de 240, las mucosas orales pálidas, la fuerza muscular disminuida. El otro síndrome es el síndrome doloroso precordial, por el dolor retroesternal, las palpitaciones, astenia, febrícula, mareo, disnea y la tensión arterial de 80-50 milímetros de mercurio, la temperatura de 37.9, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, la saturación de 92%, la mucosa oral pálida y la fuerza muscular disminuida. Respecto a los diagnósticos diferenciales, se han planteado algunas alternativas. Estas son la angina de pecho, que se descarta por el dolor retroesternal, que no aparece a los esfuerzos y no alivia con el reposo. También tenemos la angina de esfuerzo de empeoramiento progresivo. Esta se descarta porque hay antecedentes de eventos similares al cuadro actual. Se descarta porque no se desencadena ante esfuerzos. Angina espontánea, por el antecedente de episodios con el mismo cuadro, no tiene relación con esfuerzos físicos. Se descarta porque los episodios son menores a 30 minutos y tiene resolución espontánea. Edema agudo de pulmón, por lo que el paciente tiene sudoración y disnea. Se descarta porque en la auscultación no hay presencia de crepitantes. En diagnósticos presuntivos se ha planteado el infarto agudo del miocardio por el dolor retroesternal, la hipotensión, la sudoración, a pesar de la clínica del paciente que no manifiesta la irradiación característica del dolor a un miembro superior y a la base del cuello. No es de aparición brusca. Se espera aceptar o descartar con valoración de signos en electrocardiograma. Miocarditis. La presencia de fiebre nos encamina a etiologías infecciosas, arritmia, disnea. Se espera aceptar o descartar con un examen serológico enviado y valorado por UCI. Dentro de las indicaciones médicas vamos a optar que el paciente va a ingresar a UCI
con los respectivos cuidados de enfermería en una posición semi-Fowler, nada por vía oral, la monitorización de los signos vitales continuamente, la canalización de 2 vías, además de la colocación de sonda vesical y controlar la diuresis. Oxigenoterapia dependiente de la saturación de oxígeno, y se le administrará lo que es 1 gramo de paracetamol intravenosa al momento, 100 miligramos de intravenosas de lidocaína al momento, 2 miligramos de solinitrina en este momento. Además de que la hidratación va a estar dada con solución salina al 0.9%, pasando los embolos de 500 ml en este momento. Se le realizará también la enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada día, además de, para controlar el dolor, el uso de la morfina 3.5 miligramos de intravenoso en este momento. Además, se sugiere la cardioversión en caso de ser necesario, luego de evaluar el resultado del antiarrítmico. En cuanto a la evolución tenemos, en la fecha del 16 del 05 del 2020, a las 8 de la noche, paciente masculino orientado en tiempo, espacio y persona, poco después de haber sido ingresado y medicado en UCI, refiere leve mejoría de las palpitaciones y de la opresión precordial. Presenta los siguientes síntomas: tensión arterial de 100/65 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, temperatura de 37.5 grados centígrados. En exploración física presenta palidez de tegumentos y mucosas oral y conjuntival. Se pide realizar los siguientes exámenes: electrocardiograma de 12 derivaciones después de administrada la lidocaína, exámenes de imagen RX de tórax anterior-posterior, ecocardiograma, angiografía coronaria. Indicaciones: continuar con lidocaína intravenoso de 100 miligramos diluido en 500 mililitros de glucosa al 5% en infusión continua a un ritmo de 1 miligramo por minuto. Solinitrina intravenoso de 1 miligramo en 1 ml diluido en 500 ml de glucosa al 5% en infusión continua. Atenolol de 50 miligramos vía oral, solución salina al 0,9% de 500 mililitros, pasar en 20 minutos. En cuanto a los exámenes complementarios tenemos un EKG al momento de llegada al servicio de emergencias realizado el 16 del 05 con taquicardia con morfología de QRS ancho de 160 milisegundos a una frecuencia de 240 latidos por minuto. Un EKG a los 30 segundos después de iniciar la lidocaína de 16 el 16 del 05 con un ritmo sinusal de PR de 0,14, QRS de 0,08 sin onda delta. Se apreciaba en el trazado una corriente de lesión subendocárdica inferior, máximo descenso el DST de 2 milímetros, así una corriente de isquemia subendocárdica anterolateral. En cuanto al rayo X de tórax realizado el mismo día, se puede observar en las partes blandas que no se evidencia ninguna alteración. En las estructuras óseas no se observan fracturas ni deformidades. A nivel de parénquima no se observan signos sugerentes de interposición líquida, signos de consolidación pulmonar o signos de colapso pulmonar ni ningún otro signo de neumotórax. Tiene un índice cardiotorácico de 0,38, lo cual es normal. En el ecocardiograma se observa una leve hipoquinesia anterior con una fracción de eyección de más del 50% sin signos de infarto miocárdico. Y tenemos también una angiografía coronaria en la que se caracteriza por una dominancia derecha con arterias coronarias sin lesiones. Tenemos también un Holter a las 24 horas, es decir, al día siguiente, que se caracteriza por un ritmo sinusal regular, con frecuencias cardíacas mínimas de 35 y máximas de 105, sin pautas, con una actividad ectópica supraventricular pequeña del 0,1% y una actividad ectópica ventricular importante del 0,8%.
formando con frecuencia coplets o salvas de morfología politópica, todo esto sin manifestaciones hemodinámicas. La siguiente evolución se realizó el 18 del 05 del 2020 a las 8 pm. Paciente masculino orientado en tiempo, espacio y persona refiere mejoría de las palpitaciones y de la opresión precordial. No manifiesta ningún síntoma adicional y presenta los siguientes signos: tensión arterial de 125/80, frecuencia respiratoria de 18, frecuencia cardíaca de 76 y temperatura de 37.2 grados centígrados. Los exámenes del electrocardiograma de 12 derivaciones después de la administración de la lidocaína. Se evidencia un ritmo sinusal, un PR de 0.14, un QRS de 0.08 sin onda delta y se aprecia una lesión subendocárdica inferior con descenso de ST de 2 milímetros, así como una corriente de isquemia subendocárdica anterolateral. En los exámenes de imagen, un rayos X de tórax AP sin alteraciones, ecocardiograma con mínima hipoquinesia anterior, leve hipoquinesia anterior, una fracción de eyección del más de 50%, sin signos de infarto de miocardio, angiografía coronaria con arterias coronarias sin lesiones. Ante la ausencia de una etiología de la arritmia, se piensa en la febrícula vespertina, la taquiarritmia y la hipoquinesia, que podría corresponder a una afectación viral. Se solicita estudio serológico para virus, anticuerpos antimiosina con hipercaptación, Holter de 24 horas e interconsulta a cardiología. Ya, en la serología vírica realizada el 17-2505 dio positivo para adenovirus. Y el anticuerpo antimiosina fue negativo. En cuanto a la evolución realizada el 25 del 05 del 2020 a las 8 pm, el paciente orientado en tiempo, espacio y persona no refiere ninguna molestia y presenta una evolución favorable, con una tensión arterial de 120/80 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 19, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una temperatura de 37.2 grados Celsius. En los exámenes tenemos un estudio serológico para virus. Fue positivo para adenovirus que le ha provocado una miocarditis. El estudio Holter se evidencia ritmo sinusal regular con frecuencias cardíacas mínimas de 35 y máximas de 105, sin pausas, con una actividad ectópica supraventricular pequeña del 0.1% y una actividad ectópica ventricular importante del 0.8%, formando con frecuencia couplets de morfología politópica, todo ello sin manifestaciones hemodinámicas. Nota del servicio de cardiología: paciente masculino de 40 años con antecedente de opresión precordial y palpitación luego de los respectivos electrocardiogramas. Se evidencia un control de la arritmia. El estudio serológico para virus fue positivo para adenovirus. Se le da el alta con las siguientes recomendaciones: acudir con signos de alarma, como presencia de palpitaciones u opresión precordial, atenolol vía oral 50 miligramos día. Muchas gracias, compañeros y doctora.